¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que es miércoles ya, mitad de semana y además es 10 de mayo de 2023. Un saludo muy fraterno y respetuoso, por supuesto, a todas las mamás. Soy Oscar González. Al nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Comenzamos. La primera sala de la Corte determinó que el INAI está facultado para calificar de manera preliminar violaciones graves a derechos humanos. Madres juzgadoras, a pesar de desempeñar una doble labor, contribuyen a la construcción de un país más justo e igualitario, reconoce la ministra presidenta Norma Lucía Piña. En la aprobación de leyes, el Congreso debe respetar el principio de legalidad y los derechos de las minorías parlamentarias, establece la Corte. El Código Nacional de Procedimientos Civiles busca agilizar la solución de los conflictos familiares. Muy buenas noches, qué gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos directamente con toda la información. En su sesión de este miércoles, la primera sala resolvió una controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclamando la invasión de sus atribuciones por parte del INAI. La primera sala de la Corte determinó que la facultad del INAI para calificar la existencia de violaciones graves a derechos humanos no invade las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cabe destacar que la facultad del INAI es preliminar y solo con fines de acceso a la información. En el caso, la sala resolvió una controversia constitucional promovida por la CNDH en contra de una resolución del INAI que le ordenó entregar la versión íntegra de un expediente relacionado con el hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Esto por tratarse de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La CNDH sostuvo que, con la resolución, el INAI rebasó sus competencias, pues es facultad de la propia comisión determinar si la solicitud involucraba hechos presuntamente relacionados con violaciones graves a derechos humanos. La primera sala consideró que, en un primer momento, la CNDH tenía la competencia de analizar la solicitud de acceso al expediente para resolver si la información estaba relacionada con violaciones graves. Pero ante la negativa de la CNDH de entregar esa información, el INAI era competente para revisar si era correcta esta negativa. Por ello, quedó dentro de sus facultades establecer de forma preliminar si los hechos contenidos en la carpeta solicitada constituían violaciones graves a los derechos humanos y para dar acceso a su contenido. Así, explicó la sala, aunque la CNDH tiene competencia para investigar y en su caso calificar si determinados hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, esto no impide que el INAI pueda desplegar sus atribuciones constitucionales en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y luego de que se diera a conocer que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández había sido reconocida por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas con el Premio de Derechos Humanos 2023, diversas organizaciones le expresaron sus felicitaciones por este reconocimiento, entre ellas la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la JUFED, organizaciones que felicitaron a la ministra presidenta por la obtención de este reconocimiento. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, también felicitó a la ministra Norma Lucía Piña por este reconocimiento que le otorgó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que agrupa a más de 6.500 impartidoras de justicia en más de 100 países. Esta organización tiene como misión apoyar y empoderar a su red global de mujeres juezas para promover la igualdad de género y también los derechos humanos. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, dedicó un mensaje a todas las madres que trabajan en el Poder Judicial, esto con motivo de la celebración del Día de la Madre. En todo este contexto, la ministra presidenta destacó y reconoció su labor, tanto jurisdiccional como personal, la cual dijo abona
a la construcción de un México mejor, con justicia, con igualdad y sororidad. Mi reconocimiento para todas aquellas mujeres que combinan día a día con equilibrio y fortaleza la actividad laboral con el privilegio de ser madres. Debemos sentirnos muy orgullosas de ser madres mexicanas con un proyecto de vida que indudablemente desarrollan con dignidad, profesionalismo, alegría, pero sobre todo con la fortaleza que nos inspira cada mañana el asumir el compromiso de nuestra doble jornada. En otro tema, la Suprema Corte, a través de sus redes sociales, recordó que desde 2008 ha aplicado el criterio de invalidar diversos decretos que reforman leyes, esto por violaciones al proceso legislativo. La Suprema Corte de Justicia recordó que refrendó que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo. Ello después de que por mayoría de votos invalidó el decreto que reformó las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas en materia electoral. Recordó que este criterio lo ha venido reiterando el Tribunal Constitucional desde el 2008, por lo que el Poder Legislativo debe observar y proteger los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa e informada, así como los derechos de las minorías parlamentarias. Indicó que lo que llevó al Pleno a invalidar el decreto fue porque se violaron los artículos 71 y 72 de la Carta Magna, pues la iniciativa no cumplió los requisitos para ser tramitada como iniciativa preferente, en consecuencia debió seguir la vía ordinaria. El Congreso tampoco respetó el procedimiento ordinario y no se ajustó a los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional para tramitarla como de urgente y obvia resolución. Sobre la primera parte de las reformas político-electorales, la Corte aún tiene pendiente de resolver las 146 controversias que admitió a trámite en las que se impugnaba el decreto que fue invalidado por violaciones al proceso legislativo. En lo que respecta a la segunda parte de la reforma que modificó las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y nueva ley de medios de impugnación, las dos acciones de inconstitucionalidad y las tres controversias que se presentaron se encuentran en la etapa de admisión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo por el que se designa a la consejera Lilia Mónica López Benítez y también al consejero Sergio Javier Molina Martínez como integrantes de la comisión que deberá proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten durante el receso del primer periodo de sesiones de 2023. Asimismo, tendrán los asuntos de notoria urgencia con también las atribuciones legales, normativas y reglamentarias necesarias para el manejo, operación, administración y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Al concluir el receso e iniciar el segundo periodo de sesiones 2023, los consejeros designados para integrar la mencionada comisión rendirán un informe pormenorizado respecto de las medidas que se hayan adoptado, así como de aquellas cuestiones cuya resolución reserven para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que dicho órgano colegiado determine lo conducente. La organización que agrupa a jueces y magistrados federales, que encabeza el magistrado Froilán Muñoz, estableció acuerdos con diversas instituciones de España en materia de capacitación y para fortalecer la independencia judicial. Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, visitaron el Tribunal Supremo de España, donde establecieron un convenio de vinculación y apoyo solidario mutuo en pro de la independencia y autonomía judiciales. Por otra parte, impulsaron proyectos académicos con la Universidad de Salamanca para ofrecer cursos de posgrado y especialidad en modalidad virtual y mixta, dirigidos a juzgadores federales mexicanos. De igual forma, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Sevilla, acordaron convenios académicos para que juzgadores y funcionarios del Poder Judicial tengan acceso a su oferta académica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y en su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con la difusión de propaganda en el periodo de veda, que involucra al titular del Ejecutivo Federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala Regional Especializada en la que determinó que el titular del Ejecutivo Federal no era responsable indirecto por la propaganda gubernamental que 2 funcionarios federales difundieron en la conferencia mañanera durante el periodo prohibido por el proceso de revocación de mandato. Por unanimidad de votos, los magistrados determinaron que el presidente de la República desatendió el deber de cuidado respecto de lo que difunden los funcionarios en las conferencias mañaneras que él coordina, por lo que en este asunto sí tiene responsabilidad indirecta. Se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria. En otro asunto, por mayoría de votos, la Sala Superior revocó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE en el que había desechado la denuncia presentada en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Esto derivado de la distribución de un periódico que, de acuerdo con la denuncia, constituyó una estrategia encubierta de marketing político a favor del funcionario. Los magistrados determinaron que dicha unidad realizó indebidamente un análisis de fondo de los hechos para determinar que se trató de un legítimo ejercicio de libertad de expresión. Considero que corresponde en efecto a la Sala Regional Especializada y no a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinar si opera o no la presunción de libertad de expresión de quienes realizaron las publicaciones o si por el contrario nos encontramos frente a propaganda personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. En esta sesión, la Sala Superior resolvió en total 60 medios de impugnación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Tiempo de una pausa y regresamos con más noticias. Regresar, madres buscadoras toman las calles para exigir justicia. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. El mes pasado, el Congreso de la Unión aprobó el decreto que crea el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es un instrumento con el que se busca solucionar los conflictos que atiende la llamada justicia cotidiana. En México, de acuerdo con datos del INEGI, 75% de los asuntos que se conocen por los tribunales en todo el país son en materia civil y familiar, la llamada justicia cotidiana, y las personas operadoras e impartidoras de justicia no contaban con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Fue apenas hasta abril de este 2023, y con un retraso de más de 5 años, que el Congreso aprobó el nuevo ordenamiento. Damos un gran paso como sistema jurídico, un gran paso en el sentido de que cambiamos a un modelo totalmente distinto en el que se dice los juicios familiares, los juicios civiles y los juicios mercantiles van a tener una misma regulación y van a ser los mismos en todo el país. ¿Qué pasaba antes? Cada estado tenía su propia regulación. Baja California tenía su forma de enjuiciar, Chiapas tenía su forma de enjuiciar, la Ciudad de México tenía su forma de enjuiciar y así habíamos trabajado tradicionalmente. Legisladores y personas juzgadoras están conociendo lo que trae este nuevo código, con 1,191 artículos para la adecuada armonización de las leyes locales. Oigan, tenemos una línea que nos marca a nivel nacional con este Código Nacional, pero sin duda también va a ser importantísimo la voz de los tribunales para poder integrar de forma correcta las adecuaciones que se tienen que hacer y sobre todo pues también para que sea mucho más rápido, ¿no? Porque sin duda sin su participación sea complicado, ¿no? La oralidad, justicia electrónica y los métodos alternativos de solución son algunos de los avances más relevantes que trae este nuevo código. La oralidad hacia la que quiere invitar este código es una oralidad mucho más plena, al punto que se reconoce la posibilidad
de por comparecencia presentar una demanda, por comparecencia contestar, y eso me parece que es un gran paso. Nos pone un reto importante a los jueces, pero allana muchísimo el camino para las personas que tienen la necesidad de acudir a un tribunal. Pues en el caso de justicia electrónica hay que establecer todo pues un mecanismo, una infraestructura para que pueda funcionar la justicia electrónica como debe de ser en la hora de impartir justicia. Otra de las bondades de este nuevo código es la atención que se garantiza en materia de género e interés superior de la infancia, pues hace un gran énfasis en la necesidad de defensoría pública en casos que involucren a grupos vulnerables. Este código le está dando importantísimas herramientas probatorias a los jueces, particularmente en materia familiar, cuando están de por medio personas adultas mayores, cuando están de por medio mujeres, niños, personas de grupos vulnerables en general, a que con independencia de la actividad de las partes, y esto es muy importante porque en un país de tantas desigualdades como vivimos, no todas las personas tienen acceso a una defensa o técnicamente de buen nivel o técnicamente adecuada. Los congresos de las 32 entidades del país cuentan con un plazo de 4 años para implementar este nuevo código, pues deberá entrar en vigor antes del 1 de abril de 2027. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Pues ahí este trabajo especial. Oiga, este 10 de mayo no todas las madres festejaron, hubo algunas que tomaron las calles para exigir justicia y encontrar con vida a sus hijos, a sus hijas desaparecidos. 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Para ellas no es el mismo 10 de mayo que para las demás. Es otro día sin sus hijas y sus hijos. Por 12º año consecutivo, madres en búsqueda tomaron espacios públicos de la Ciudad de México para exigir al Estado que cumpla con su mandato legal y contribuyan a dar con el paradero de sus familiares. Presentación con vida y castigo a los culpables. Las madres que han encontrado a sus hijos son ellas las que se van a las fosas clandestinas y los encuentran muertos, pero no hay búsqueda en vida y es competencia del gobierno. Es competencia del gobierno buscar en vida. A las 10 de la mañana, miles de personas partieron del Monumento a la Madre con dirección al Ángel de la Independencia. En su trayecto por Paseo de la Reforma, frente a restaurantes donde ya se alistaban festejos, las madres buscadoras clamaban justicia. ¡Nuestros hijos dónde están! Estoy en busca de mi hijo Brandon Guillermo Torres López. Él se desapareció en Toluca, en un municipio que se llama San Miguel Chapultepec. Hasta no encontrarlos, nosotros vamos a tener festejos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109.558 personas desaparecidas, entre ellas las hijas e hijos de madres buscadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y mire, por si esto fuera poco, las madres que han decidido buscar por su cuenta a sus hijos desaparecidos tampoco están exentas de riesgos, incluso de perder la propia vida. Esta es la otra cara del Día de las Madres. De 2021 a mayo de 2023, al menos 6 madres buscadoras han sido asesinadas en México. En julio de 2021, Aranza Ramos fue asesinada luego de que hombres armados entraron a su casa en Guaymas, Sonora, y poco después fue localizada sin vida. Ella buscaba a su esposo, Brian Omar Celaya, y por los hechos, su hija de 1 año quedó en orfandad. Ana Luisa Garduño, fundadora de un colectivo en Morelos en honor a su hija desaparecida y después localizada sin vida, fue asesinada en Temixco en enero de 2022. 7 meses después, Rosario Lilian Rodríguez, quien buscaba a su hijo, fue interceptada en su domicilio y hallada sin vida horas después en Sinaloa. Esmeralda Gallardo, en Puebla, quien buscaba a su hija desaparecida y cuidaba del nieto que le dejó, fue asesinada también durante 2022. Y hace apenas una semana, Teresa Magüeyal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada en Celaya, Guanajuato, en un ataque con arma de fuego.
ella buscaba a su hijo de 34 años, José Luis Apaseo, quien desapareció en 2020. También en Guanajuato fue asesinada a disparos afuera de su casa María del Carmen Vázquez. Buscaba a su hijo desaparecido desde junio de 2022. Por estos casos, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su enérgica condena, pidió al Estado brindar medidas urgentes de protección integral a las familias y a los colectivos a los que pertenecían. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y fíjese que en nuestro país 2 de cada 10 mujeres gestantes presentan depresión antes o después del parto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Agrega que durante el proceso de gestación y el primer año de vida de los hijos, en muchas ocasiones las madres padecen de falta de atención por parte de sus familiares debido a que prácticamente todo se está enfocando al recién nacido, así como afecciones del desarrollo emocional, cognitivo y social, y en algunos casos desapego al propio hijo. Dicha situación, se indica, causa sufrimiento a las madres primerizas, quienes lo ocultan por desconocimiento y temor a ser estigmatizadas. De acuerdo con Naciones Unidas, México no ha ratificado la Convención de los Derechos de los Niños y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. México ha ratificado la mayoría de los tratados que constituyen el Sistema Internacional e Interamericano de Protección Internacional de Derechos Humanos. No obstante, de acuerdo con el representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño y el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son dos instrumentos pendientes de ratificar por parte del Estado mexicano, que en el fondo lo que permitirían es acercar a dos comités especializados en derechos económicos, sociales y culturales y en derecho de la niñez los casos o aquellas denuncias en los que consideren que se han violado algunos derechos de estos pactos internacionales, estas convenciones internacionales. Cabe destacar que en la contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte estableció la vinculatoriedad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la conformación de un bloque de constitucionalidad integrado por los derechos humanos protegidos por la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México. En el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el representante adjunto de la ONU, Derechos Humanos, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a ratificar los tratados y los instrumentos internacionales que se encuentran pendientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Fíjense que esta tarde noche se da a conocer información justamente de la audiencia que se celebró este día en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Norte. En la causa penal 261/2019, los imputados Emilio N. y Gilda N., delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ambos imputados, asociación delictuosa, ambos imputados, y cohecho a Emilio N. Bueno, pues la audiencia de prescripción se determina improcedente el análisis de la prescripción, toda vez que no es la etapa procesal, según se indica, oportuna. Esto en atención a que ya fue emitido el auto de apertura a juicio oral. Esto en relación a Emilio N. Vámonos a las breves de México. Después de que un tribunal colegiado de apelación decretara la libertad de Héctor N. por delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República cumplimentó en el penal del Altiplano una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. Un juez federal de control ordenó a la Fiscalía General de la República ampliar la investigación en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y otros funcionarios por omisión e incumplimiento de sus obligaciones, lo que ocasionó la muerte de miles de personas a causa del COVID-19. El INE instaló la Comisión Temporal de Presupuesto que se encargará de diseñar el anteproyecto de gasto que solicitarán para el año 2024, en el que habrá elecciones para renovar presidente, diputados y senadores. Además, habrá comicios locales concurrentes para renovar 20,000 cargos de elección popular.
El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia con el fin de definir la violencia vicaria y establecer mecanismos de protección para las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Vámonos con información internacional. Republicanos en la Cámara de Representantes, esto de Texas en los Estados Unidos, impulsaron una iniciativa para regular el acceso de armas de fuego o a las armas de fuego. Consiste en aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir legalmente fusiles semiautomáticos en la entidad. Lo que se informa se discutirá en el Pleno esta semana allá en los Estados Unidos. Esta situación ocurre luego del tiroteo en un centro comercial de Dallas que dejó 8 muertos y de otro incidente en Houston, en el que un hombre mató a 5 de sus vecinos que le habían pedido que dejara de disparar al aire en su patio. Ambos casos en menos de una semana. Regresando a nuestro país, el INEGI dio a conocer que durante marzo los visitantes extranjeros dejaron una derrama económica en México superior a los 2.700 millones de dólares. Durante marzo de 2023, el número de visitantes internacionales que llegó a México creció 7.9% respecto al mismo mes de un año antes, informó el INEGI. En el mes de referencia, ingresaron 3.571.194 turistas extranjeros, contra los 3.310.289 del mismo periodo de 2022. De acuerdo con el INEGI, el principal aumento anual se presentó en los viajeros vía terrestre, con un repunte de 19.2%, superando las 358,000 personas. En marzo de 2023, el gasto total de los ciudadanos internacionales se elevó 7.3%, al pasar a 2.712.8 millones de dólares. El gasto medio de cada turista decreció 0.5%, con 759.63 dólares en marzo, comparado con los 763.46 dólares del tercer mes de 2022. El INEGI también señaló que durante 2022 se registró una llegada de 38.3 millones de visitantes foráneos, 20.3% más que en 2021. Este 10 de mayo, los principales establecimientos comerciales en el centro de la capital del país registraron una importante afluencia. Con motivo del Día de las Madres, los restauranteros prevén un aumento del 25% en sus ventas con respecto a 2022, pues la pandemia de COVID-19 dejó de ser una emergencia. Después de pandemia nos estamos recuperando, a pesar de que Madero estuvo cerrado mucho tiempo y en algún momento también se hizo como unidireccional, ya después fue bidireccional. Todo eso afectó bastante lo que fueran las ventas, pero ahorita ya nos estamos recuperando. Restauranteros señalaron que para esta celebración, en promedio, las familias invirtieron 800 pesos por mesa en sus establecimientos. Gracias a Dios por tenerlas, por tener a mi mamá, que ya a sus 78 años, a mi hermana, a mis sobrinas. Mis hijos no pudieron estar con nosotros, ni su hijo de mi hermana, pero de todos modos somos felices porque tenemos a nuestra mamá. Le doy gracias a Dios por un año más que me da de vida con mis hijas, con mi familia. Comerciantes de ropa indicaron que han disminuido sus ventas y para este 10 de mayo, las madres de familia se inclinaron más por visitar lugares de comida que invertir en prendas. En todo el día podemos sacar que 300 pesos, que 400, por lo mismo, porque la venta está muy escasa y la gente prefiere irse a restaurantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y antes de despedirnos, lo invitamos a seguir este jueves a través de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, la sesión del Pleno de Ministros. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 4 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversos artículos de las leyes de archivos de los estados de Aguascalientes y de Chiapas.
Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.